Saludos, bienvenidas y bienvenidos a esta clase inaugural de la unidad curricular Proyecto de Investigación que iniciamos hoy, 24 de mayo, y que vamos a estar desarrollándola hasta el 31 de julio. Quería comenzar explicando un poco el sentido de esta unidad curricular. Como saben, hay varias modalidades de unidades curriculares. Por lo menos en este primer periodo empezamos a cursar 3. 2 son seminarios y esta no es un seminario. La modalidad de esta unidad curricular es proyecto de investigación. Y nosotros tenemos contemplado a lo largo del proceso, hasta ahora, aproximadamente 6 periodos académicos, y en cada periodo académico vamos a tener esta unidad curricular sobre proyecto de investigación. Entonces, por eso es que llamamos a esta unidad en este momento fase 1, es proyecto de investigación fase 1. Y habrá tantos proyectos de investigación como periodos académicos tenga el doctorado. En principio, acordamos que tenga 6. Pero pueden haber cambios, o sea, es natural que los haya. Esta unidad curricular entonces tiene esa relevancia que va a cruzar todo el doctorado. Toda la parte académica del doctorado va a tener proyecto de investigación. Y entonces queríamos hoy hacer una panorámica de todo el proceso de esta unidad curricular. Este doctorado es un doctorado en ciencias de la educación. Entonces, por esa razón, los contenidos que vamos a ver en este proyecto de investigación son inherentes, pues, al doctorado en ciencias de la educación. En realidad, un doctorado es un proceso de investigación que debe concluir con una tesis, pero la tesis es el producto, el resultado de ese programa de investigación. Y por esa razón, en los documentos que nosotros preparamos para ustedes en esta unidad curricular, hemos planteado el tema de la ética. Uno de los documentos que preparamos para ustedes es sobre la ética, porque la ética es la teoría general del campo investigativo. La ética no es un campo práctico, es un campo teórico, pero el investigar sí es un campo práctico. Y entonces ese campo práctico, que es el investigar, subsume principios éticos, que es lo que
estamos entendiendo como teoría general de la ética, del investigar. La ética como, repito, teoría general del proceso de investigar. Entonces, esa es la razón por la que preparamos este documento y porque vamos a abordar el tema de la ética. También vamos a abordar, como este es un doctorado en ciencias de la educación, entonces hay otro documento en esta unidad curricular que versa sobre las ciencias, porque el doctorado es en ciencias de la educación. Y también habrá, o existe, ya está montado en la plataforma, un documento sobre el educar. Entonces, ahí englobamos todo eso. Solo me restaría de los documentos que hemos preparado para esta unidad curricular, reseñar el documento sobre la construcción de sistemas categoriales. Entonces, vamos a hacer entonces un primer resumen de lo que ya llevamos explicado en la clase. Tenemos 4 documentos que están en la plataforma que ustedes tienen que estudiar, tienen que revisar, refutar y dialogar pues, en la unidad, en esta unidad. Entonces son 4 documentos. Ya dijimos que tenemos el documento sobre ética, el documento sobre ciencia, el documento sobre el educar y el último que he mencionado, que es el sistema de categorías, o sea, el tema de las categorías. Una tesis en realidad es o consiste en la construcción de un sistema categorial, de un marco categorial. En eso es lo que consiste una tesis doctoral. Porque distinto a otros grados, el grado del doctorado exige una construcción, un aporte teórico, no es simplemente demostrar destrezas, sino que requiere un aporte al conocimiento universal, o sea, el conocimiento en el campo que ustedes han elegido para desarrollar los estudios doctorales. Repito, la tesis en última instancia es construir un sistema de categorías. Después vamos a explicar, porque habrá, está previsto las categorías, el sistema de categorías es uno de los 4 contenidos de la unidad. Entonces, en este momento, solamente para que tengan una visión panorámica del proceso, pero no se preocupen en esta primera clase, porque muchas cosas se van a entender cuando las estemos desarrollando ya en forma más concreta. Ahorita todavía es muy teórico, muy abstracto. Hemos planteado esos documentos, pero también, como ustedes saben, como lo pueden apreciar en la plataforma, también tenemos, además de los documentos, tenemos unos contenidos explícitos. Hay un primer contenido que tiene que ver con la concepción. Tenemos que pensar desde qué concepción ontoepistémica cada quien está
piensa abordar su investigación. Entonces, ese es un primer contenido. Este primer contenido que versa sobre desde qué concepción autoepistémica ustedes van a abordar su investigación, vamos a tener una tarea que decidimos hacer, el facilitador que va a trabajar este tema en este primer periodo, el compañero José Girálico. Entonces nos pusimos de acuerdo, José Girálico y yo, que en una de las tareas que él tiene en el seminario, hay una tarea que tiene una ponderación, es una tarea en común. O sea, ustedes van a hacer esa tarea. Y esa tarea, la misma tarea, ustedes se la envían a José y me la envían a mí. Y José le pone su nota, yo le pongo su nota, pero es una tarea en común. Y la razón es porque el tema de la autoepisteme es el tema que él va a desarrollar en su seminario. Y como nosotros también lo tenemos aquí en la unidad curricular, entonces acordamos hacer la tarea, esa tarea en común. Habrá otras tareas que tendrá José en su seminario, y va a haber otra tarea en nuestra unidad curricular, en proyecto. Que como ya lo han visto, o si no, pues cuando lo van a revisar, consiste en que ustedes tienen que entregar un proyecto de investigación. Entonces, queríamos en esta primera clase llamar la atención de la importancia que tiene para todo el proceso. No es la importancia de esta unidad curricular, no es solo para la unidad curricular en sí, sino para todo el proceso. O sea, prácticamente es la columna vertebral de los estudios doctorales. Y hemos estado trabajando, el equipo que estamos en el equipo por el que yo participo, porque esto tampoco esto no es una facilitación singular, personal. Yo soy por supuesto el responsable, pero trabajo con un equipo, y los profesores y profesoras del equipo están como profesores invitados y profesoras invitadas en el seminario, en la unidad curricular. El propio José Girálico es también un invitado de un profesor invitado de nuestra unidad curricular, proyecto de investigación. Y entonces este tema es vamos posible, en mi caso, no en el caso de José, que tiene ya una estrategia académica. Creo que la tercera evaluación para él es como el tercer momento de su seminario, pero para nosotros en la unidad curricular este tema de la ontoepisteme es primero. Vamos a comenzar por ahí en nuestro caso. Nosotros cuando hablamos de episteme, la palabra episteme, como lo conversamos en el seminario de inducción, antes de cuando ustedes estaban aspirando, en este momento ya no son aspirantes, son candidatos y candidatas al doctorado. Cuando estaban como aspirantes, ya lo abordamos, pero aquí en este momento amerita que lo sigamos abordando para poder profundizar sobre eso. Es decir, el conocimiento es lo que estamos llamando la episteme o lo epistémico. El episteme es el conocimiento. En castellano,
En griego es episteme, pero en castellano en griego es el episteme y en castellano el conocimiento. Yo otras veces le he explicado, y cuando en el seminario de inducción se los dije, que yo he visto en lo posible hablar en términos de sustantivos, y entonces utilizo, me parece que es más importante, o sea, tiene un sentido, después vamos a explicar también por qué. Hablamos en formas verbales y no de sustantivos. Entonces, en lugar de decir, me van a escuchar más hablar de el conocer que de el conocimiento. El verbo, el conocer. Entonces, el conocer, en lo que en la concepción que tiene aceptación común en el mundo académico, es ese, el conocer. Pero en esta unidad curricular nosotros no nos vamos a referir tanto al conocer, sino al cómo conocer. Porque cuando lo revisemos, veremos que dependiendo de cuál sea la pregunta, no es lo mismo preguntarnos sobre el conocer que preguntarnos sobre el cómo conocer. Entonces, en esta unidad nosotros las invitamos y los invitamos a interrogarnos sobre, no sobre el conocer, sino sobre el cómo conocer. Y el cómo conocer guarda relación también con lo existente. O si prefieren, la realidad. Porque vamos a hacer una investigación, pero esa investigación es sobre la realidad, para conocer, episteme, y transformar la realidad. Entonces no podemos desligar el cómo conocer con lo existente, con la realidad. Y por eso, y eso es lo que en eso consiste, porque en griego, la palabra en griego, el término en griego, que significa lo existente, es onto. Onto es un término griego, una palabra de etimología griega, que significa lo existente. En realidad en griego hay un verbo que es eimi, el verbo eimi. El verbo es el verbo en infinitivo, existir es eimi. Pero en participio presente ese verbo se conjuga existente. Y ahí eimi entonces pasa en griego a onto. Por eso entonces hablamos de onto. Y episteme es el conocer. Entonces, cuando hablamos desde qué concepción ontoepistémica piensan ustedes abordar su investigación, es desde qué concepción del conocer, del cómo conocer de ustedes lo existente. Ahí también va a haber interrogantes, porque hay en el pensamiento de las ciencias y de los estudios doctorales, hay como dos grandes corrientes sobre eso, sobre esa relación del cómo conocer y lo existente. Hay una primera, según la cual lo más abarcador es lo existente, es la realidad, y el cómo conocer es una parte de esa realidad. O sea, esa visión subsume, según esa visión, el cómo conocer queda subsumido en el existir.
en lo existente. Eso, es decir, la percepción que ustedes tengan de la realidad está muy relacionada más sobre una visión trascendente de la realidad. Hay una realidad que es común para todos los observadores y observadoras. Esa es una corriente. Hay otra corriente en la que por lo menos el equipo con el que yo trabajo ascribimos o adherimos, según la cual el cómo conocer es lo que determina lo existente. O sea, lo existente es una construcción desde el conocer. Entonces ahí se coloca el episteme, es decir, el conocer, se coloca como más abarcador. O sea, el episteme, el conocer, determina la realidad, porque la realidad es una construcción del conocer. Esa es una visión, es una corriente que es totalmente opuesta a la que considera que el conocer deriva de la realidad, porque es una realidad que está fuera de la intersubjetividad, digamos, humana. Entonces, espero haber fundamentado por qué razón vamos a comenzar con este tema. Hay un documento y va a haber también la posibilidad de intercambio con ustedes. Ese es el primer contenido. El siguiente contenido tiene que ver con si vamos a investigar, necesitamos lanzar adelante es investigar. Y eso es lo que significa proyecto. Esta unidad curricular se llama proyecto de investigación. O sea, un proyecto para nuestro investigar. En esto consiste esta unidad curricular, en un proyecto. Y proyecto, etimología latina, del latín. Pro significa adelante y hacer es un término también en latín que significa lanzar, es un verbo, lanzar. Entonces, de ahí viene la palabra, la etimología de proyecto es lanzar adelante. Nosotras y nosotros vamos a lanzar adelante nuestro investigar. ¿Cómo es que lo que vamos a investigar? Eso normalmente en otros doctorados yo participo pues, en otros doctorados, en otras universidades, en la Universidad de Carabobo, en la Facultad de Ciencias de la Salud, que tiene 2 escuelas, enfermería y medicina. Entonces, ahí tienen una concepción sobre cómo es ese... por ejemplo, voy a nombrarles en las que tengo experiencia, en la UCLA, en la UPEL, en la UBB, en la Simón Rodríguez, que es donde yo trabajo, y en la UNEFA, en varias universidades. Y todas esas que les acabo de mencionar, se los puedo decir así, con conocimiento de causa. Allí generalmente para acceder a los estudios doctorales se pide a los aspirantes que presenten ellos llaman eso anteproyecto, es decir, que sería lo anterior al proyecto.
un anteproyecto. Entonces, ese anteproyecto es eh, evaluado por una comisión ad hoc que nombran cada una de las universidades que están ofreciendo los doctorados, lo evalúan y para poder para permitir el ingreso al sistema de los estudios doctorales, tienen que aprobar, por esa comisión ad hoc, deben aprobar el anteproyecto. Siempre ha sido así, en todas las universidades de Venezuela es así, pero en este momento nosotros en la Simón Rodríguez no quisimos poner ese filtro, sino que entonces nos pareció mejor, en lugar de pedirles a ustedes que hicieran un anteproyecto cuando todavía ni siquiera hemos comenzado, entonces un seminario de inducción, y entonces ese seminario de inducción iba a ser evaluado, como en efecto lo fue, y entonces lo que aprobaran en el seminario de inducción, lo que están probando es un seminario de inducción, no el anteproyecto. Entonces nosotros estamos llegando a los estudios doctorales sin anteproyecto. Entonces, por eso es que, y en este momento, entonces en esta unidad curricular es cuando lo vamos a realizar. Y eso siempre está lleno de muchas complejidades porque las universidades tienen normas, ustedes tienen que tener un tutor o una tutora, entonces también tienen sus propios criterios, sus propias normas. Y nosotros no pretendemos aquí en esta unidad curricular ni plantearles a ustedes ninguna doctrina, o sea, ni tampoco aquí se van, esta unidad curricular, no esperen de esta unidad curricular ninguna recetas. Usted elige la receta que quiera, si quiere receta, o si no quiere receta, se olvida de la receta, asume pues la responsabilidad de no vamos a adherir ninguna receta, pero sí vamos a profundizar sobre las esencias, sobre en qué consiste, cómo es el investigar. En eso sí vamos a profundizar. Pero aquí no vamos por lo menos en esta unidad, no sé si en otros facilitadores del doctorado o incluso la propia subdirección de educación avanzada e investigación que patrocina este doctorado en ciencias de la educación va a establecer, a veces lo establecen. Nosotros, en mi caso, yo no intervengo en eso queda a criterio. Pues. Pero lo que sí quiero insistir, para que no haya equivocaciones, que en esta unidad curricular no es una unidad curricular doctrinaria, pues para enseñar alguna doctrina, ¿no? Esta es una unidad curricular para pensar, pues, y donde se respetan las opiniones y se van a respetar las opiniones de todas y todos. Entonces no es para imponer una determinada receta, una determinada estructura de cómo hacer una tesis doctoral, pero sí para las cosas esenciales, digamos, desde el punto de vista científico, de lo que es una tesis doctoral. Entonces, ese es el tema. El contenido del primer tema. En este momento es apenas una reseña general para que tengan una idea. Me detuve un poco por la importancia que tiene. Bueno, luego tiene que ver con el proyecto, como con lo anterior también lo podemos, me sirve pues de complemento, igual no vamos, de los proyectos hay doctrinas, dogmas. Esto no es una unidad para explicar y pretender convencer a ustedes de dogmas sobre los proyectos. Y hay también recetas. Todas las universidades, incluso en la que yo trabajo, en la Simón Rodríguez,
tiene receta. Pues entonces, pero aquí no va a haber en la unidad curricular receta. Entonces ustedes evalúan cómo va a ser su desempeño en el desarrollo de su investigación. Pero vamos a trabajar, por supuesto, lo que sí es necesario sea, digamos, la decisión que usted tome, lo que sí tiene que presentar es un proyecto. Es decir, su investigar debe lanzar por adelantado su investigar. Como es algo que se lanza por adelantado, después en la práctica, muchas cosas que ustedes ponen después las pueden modificar. Como no son dogmas ni son recetas, entonces tienen esa libertad para, a lo largo de todo el proceso, pueden ir haciendo cambios porque la realidad así lo amerita y su propia investigación así lo exige. Entonces, pero sí, antes de terminar, por lo menos a más tardar el 31 de julio, antes incluso, el 26 para que nos dé tiempo de evaluar los anteproyectos de ustedes y aprobar o desaprobar pues esta unidad curricular. Entonces por eso hasta a más tardar el 26 de julio para que nos queden esos poquitos días para cerrarlo, porque el 31 cerramos. Cerramos, incluso la universidad cierra y entra en receso, en vacaciones hasta mediados de septiembre. Entonces, por eso el 26 ustedes ya tienen que tener el proyecto de su investigar. Es decir, tienen que lanzar adelante, su investigar. Pero aquí no solamente, esa va a ser la tarea central, va con una ponderación de 80% de la nota y lo vamos a evaluar de esa manera. Yo quiero hablar de otras cuestiones, esto es lo esencial, pero voy a dejarlo hasta acá para no hacer tan larga. Inicialmente había pensado hacer 2 videos, uno con esta primera parte y otra. Vamos a ver si de todas maneras podemos hacer solo uno, pero no tan largo. Perdón, en lugar de hacer 2, tratando de que no sea tan largo. Porque después vamos a tener oportunidad de desarrollarlo. Entonces, quiero para algunas cosas operativas, dejar esta segunda parte para algunas cosas operativas. Esta unidad curricular, por las condiciones de la pandemia, no va a ser presencial y va a ser a través de tecnologías virtuales de educación a distancia, basada en red, en la internet. Va a ser asincrónica, porque además las condiciones del país, como producto del asedio que recibimos, la conexión a internet es muy precaria, entonces no podemos obligarlas y obligarlos si no sabemos si hay racionamiento eléctrico, si tienen conexión para cosas sincrónicas. Eso no significa que no vamos a tener actividades sincrónicas. Sí las vamos a tener clases a 1 hora y un día fijo. Como cuando es presencial, pues, vamos a tenerla. Entonces, esas clases van a ser como estaban inicialmente contempladas y como fuesen si no hubiese pandemia, si no hubiesen las restricciones de la pandemia, los sábados, solo que en lugar de ser de 8 a 12, colocamos de 9 a 12. Todos los sábados, de 9 a 12, vamos a tener clases hasta el 31 de julio. O sea que como hay
tenemos 10 sábados por delante, va a haber 10 clases. Esas clases son sincrónicas. Pero por supuesto son opcionales, porque no podemos obligarlas ni obligarlos a ustedes, porque si ese sábado en su zona donde usted vive, donde usted reside, hay racionamiento eléctrico, y si ese sábado, y si el sábado en la mañana usted no tiene conexión, entonces por eso es opcional, va a ser opcional. Si usted no quiere asistir a ninguna clase, no hay ningún problema. Yo les recomiendo que vayan. De todas maneras, si no van a clases, o sea, si no entran a las clases que vamos a tener a través de la plataforma de Telegram, de todas maneras están los documentos, está todo explicado como para prescindir de las clases. Pero por lo menos en mi caso personal, aprecio mucho la posibilidad de que podamos dialogar. Entonces, aquellos de ustedes o aquellas de ustedes que deseen, yo las invito a que lo hagan, a que no falten a las clases de los sábados de 9 a 12. No van a ser con videos, porque el video también exige mucho ancho de banda. Entonces vas a hacer solamente el Telegram, como lo explico en la plataforma, permite chat, permite canales, pero aquí estamos utilizando el grupo. Entonces es un grupo. Ahora, ya el grupo está creado. Pero como el grupo es privado, no es público, la única manera que usted pueda formar parte del grupo es que me envíe un número telefónico, porque en Telegram, que es un instrumento de mensajería instantánea, uno se asocia con un número telefónico. Ahora, ese número telefónico puede ser suyo, o de algún pariente, o de alguna persona amiga, o de otro compañero o compañera del doctorado. Pero yo tengo que recibirlo para poderla colocar como miembro del grupo. Entonces, eso es todo. Me tienen que enviar un número telefónico. Eso es todo lo que tienen que hacer, enviarme un número telefónico, que no tiene por qué ser suyo. Repito, puede ser de un hijo o de un hermano, o sea, usted verá cuál es la mejor manera con la que usted en el que usted descargó la plataforma Telegram, pues la aplicación, un teléfono donde usted puede acceder a la aplicación. Eso es lo único que tienen que hacer. Y luego, todos los sábados, asistir a las clases. Si no puede, bueno, está bien. Una de las razones por las cuales elegimos esta aplicación es que estas clases, la aplicación permite que las clases las grabemos en forma, o sea, son sincrónicas, porque ustedes van a estar en las clases interviniendo, preguntando. Yo estoy dando la clase, usted puede interrumpirme, después yo le preguntaré a usted y vamos a conversar. Y eso todo se va a grabar, eso va a quedar grabado. Y entonces usted, si ese día no tuvo electricidad en su casa, o no tuvo conexión, o las razones que fueren, después puede entrar a la plataforma y verla en forma diferida, puede hacer, ver la grabación, porque quedan grabadas. Entonces eso tiene esa ventaja. Entonces, no olviden mi recomendación de enviarme un número telefónico donde ustedes tengan Telegram, para yo mandarles o sea, yo coloco el número suyo en el grupo, y usted queda automáticamente como miembro del grupo. No es un canal, no es así como el canal RT que está en Telegram, que es un emisor unidireccional. Pues no. Esto es el grupo. Yo doy la clase, pero ustedes también intervienen, y allá hablamos todo. Es horizontal, pues, el grupo.
Entonces, los invitamos para que lo hagan. Entonces, ojalá que eso lo hagan lo más pronto posible, porque ya el próximo sábado, que es el sábado 29 de mayo, el próximo sábado, 29 de mayo, este sábado que viene, vamos a tener la primera clase. Y así todos los sábados de junio y todos los sábados de julio. Hasta el último sábado de julio, que es el 31 de julio, vamos a tener clases. Ahí está preparado a hacer un cierre. Y en esas clases vamos a profundizar todo lo que yo le dije en la primera parte de esta exposición. Es decir, vamos una clase será para uno de los documentos, para cada uno de los documentos. Es decir, el educar, la ética, el investigar y los sistemas de categoría. Entonces allá ahí se van 4 sábados. También los contenidos. Entonces en uno lo dedicaremos a la concepción ontoepistémica en la que ustedes se estén moviendo. En otro vamos a ver qué es eso del proyecto, que hoy día solamente le estamos diciendo que lo vamos a ver, pero no tenemos tiempo en este momento de desarrollarlo. Otro sábado será para la parte de la metódica, es decir, el método. El método es el cómo se hace, es decir, el cómo se hace el investigar. Eso lo vamos a plantear. Y va a haber otra sobre las categorías, sobre la construcción de categorías y sobre todo la construcción de sistemas de categorías. Ahí se van 8 sábados, son de los 10. Y hemos dejado 2 primero para que el primer sábado entrar un poquito en la dinámica, empezar a trabajar, y porque el último sábado queremos hacer un cierre para evaluar un poco la experiencia y corregir pues en el futuro esta unidad curricular cuando nos corresponda de nuevo hacerla. Yo había previsto en esta clase inaugural que fuese una clase de 45 minutos, o sea, 1 hora, pero en las horas académicas, que serían 45 minutos, y voy a respetar ese tiempo. Esta es una clase de 45 minutos, que yo había pensado hacerla fraccionada en 2 partes, pero que en el curso pues, de la clase me animé a hacer una sola, entonces va a quedar como una clase de 45 minutos. He estado, por supuesto, pendiente de que no me exceda de la hora y espero haber entonces cumplido. Va a ser, cuando ustedes vean ahí el tiempo, van a ver que fue una clase de eso, de 45 minutos. Bueno, les doy las gracias por acceder, pues, por estar viendo este video, y nos seguimos comunicando, ya sea por la plataforma, los teléfonos, correo electrónico, pero sobre todo ojalá que los haya convencido de Telegram. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.